Danke para conosco dentro do programa Al Caso. Me quero extender a seguinte hora de programa e me está invitado para não perder nenhum segmento do programa aqui, já que alternativa que nós vai estar apresentando a noite está uma alternativa basada na ciência, um estudo que começou a de 1950 a desenvolver-se de uma forma onde conseguir está existir tratamento para condicionar onde não pode atender e que por mira solução e alívio. Quizás não é cura total, só tem viaja e regeneração da sina leu como não está vira baby back, pero sim ajuda basado na ciência e esse vai ter programa de ave. Quizás vai escuchar arriba lo que está stem cell, células madre, stem cell medicine, ou também que te guardo identificar na espanhol tem nome que te chama medicina regenerativa. Então, medicina aplicada para, nesse caso, aqui 13 beck, uma condição que já acaba causando dolor e dano na paciente. Acaba de chegar, acaba de baixar aqui no aeroporto, me invitado e me apresentar vos ahora aqui Dr. Carlos Guerrero. Dr. Carlos, gracias por aceptar la invitación y que puedas compartir con nosotros tu conocimiento sobre la medicina regenerativa. Yo para mi papi un tiki de Dr. Carlos Guerrero, está un ortopedista graduado en Buenos Aires y lo que está medicina regenerativa, todo lo que tiene a ver con stem cell research y stem cell como medicine, la ciencia aquí en América, ahora que está basada en Bogotá, Colombia, y había Aruba para una charla, para presentar una charla, y de forma aquí nos está seguro, cada uno de nosotros en el caso lo va a escuchar un tiki de qué cosa será lo que está stem cell medicine. Si porque escribe y lesa más arriba lo que também agora tratar a noite, vou subir depois do programa, guardar o website stemwell.co. CO de Colômbia, www.stemwell.co. E nós estamos seguindo em espanhol. Doctor Carlos, para si lo puedo llamar Carlos. Por supuesto. Carlos, edúcanos un poco sobre lo que ha sido la ciencia. Lógicamente escuchamos en los programas de televisión lo que tiene que ver con stem cell research, células madres, pero es una ciencia que aquí no se está practicando. Algunas personas, lógicamente, estudiaron más el caso, el tema, quizá unos saben un poco más que los demás, pero hoy queremos que nos eduques a todos, tanto los televidentes y a mi persona, de qué es stem cell medicine. Bien. La medicina, un libro grande, ¿no? Es un libro grande. Sí, vamos a hacer un resumen muy, muy importante de lo que es la medicina regenerativa a través de las células madre. Nos tenemos que remontar hacia los años 1950. ¿Sí? Las primeras observaciones de los investigadores empiezan con los animales. ¿Sí? Hay específicamente dos en los cuales empezó a ver que se regeneraban. Estos eran, por ejemplo, las estrellas de mar. Pierden un brazo y se regeneran. Las salamandras pierden la cola y se regeneran también. ¿Sí? Entonces, los médicos empezaron a ver esto con curiosidad, qué es lo que está sucediendo allí. Y se dieron cuenta que era a partir de una célula llamada stem cell, célula madre. Las células madre son células que todas, absolutamente todas, son iguales en el momento en que aparecen. Y son la base de nuestro cuerpo. Estas células las llamamos indiferenciadas.
de acuerdo, porque esta célula es igual a esta y es igual a esta. Pero cuando se empiezan a crecer, digámoslo en el árbol, esta misma célula empieza a producir cartílago, músculo, hueso, ¿sí? Y es la misma célula. Es algo que todavía no se entiende muy bien, a pesar de llevar más de 70 años de investigación. He leído un poco, Carlos, entiendo que la célula o la célula que inicia, la célula que inicia, permanece en un estado inmóvil, que no tiene cambio. Sí. Y después, según la necesidad, se puede convertir en cada una de esas diferentes células que tú presentas. Así es, y es de acuerdo a la necesidad que el cuerpo tenga, ¿sí? Todo el tiempo nosotros estamos regenerándonos. De hecho, si nosotros nos medimos todas las células el día de hoy, en 7 años no va a haber una sola célula idéntica, porque todas van a tener recambio. La piel es el tejido que más rápidamente se recambia, el hueso es el que más lentamente se recambia y tarda 7 años. La piel dura un día, ¿sí? El hueso 7 años. Pero es absolutamente cierto lo que tú dices, se mantienen como dormidas. Sí. Son unas células supremamente inteligentes que solamente se despiertan cuando se necesitan con una señal enzimática. Que eso es básicamente lo que los investigadores tratan de emular. De identificar. Exactamente. ¿Qué ¿Sí? las activa? ¿Qué las activa? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se hace para que se produzca mielina, que es la base del nervio? ¿Cómo se hace para que se produzcan condrocitos, que es la base del cartílago? Y todo esto lleva 70 años. Déjame hacerte una pregunta, Claro. Quizás no estés preparado, aunque supongo que sí. El actor Steve Reeves, Sí. que fue el actor que hizo el papel de Superman. Sí, Él queda cuadrapléjico del cuello para abajo. Sí. Y él, gran parte de su fortuna, él invirtió en Stem Cell Research. Háblanos, a partir de este señor, ¿qué se pudo lograr con toda esta iniciativa? Porque para mí la presencia de él, la existencia de él como ser humano y haber tenido todas las habilidades que tuvo como actor y como persona, y después luchar para algo tan significativo y profundo, lo que es Stem Cell. Sí. Es como que si él tuvo que venir al mundo a vivir esto y hacer un estudio sobre este tema. Quizás me estoy pasando un poco, pero comparte un poquito de Pero él. es cierto. Digamos que hay muchas celebridades, no solamente Christopher Reeve, Superman, sino Christopher Reeve. Sí, es Christopher Reeve. Es un cantante. El otro es Michael J. Fox. También, que También, tiene Parkinson. que tiene Parkinson. Claro. Y ellos dos, lo que tú dices, es como si hubieran venido a la Tierra a dejar un legado, ¿sí? Porque ellos, con todo el dinero que tenían, con sus fundaciones, fueron pioneros en el desarrollo de los tratamientos con stem cells. Porque en el pasado, y estamos hablando en un pasado cercano, 20 años, Que es nada. que es nada, Sí. no se sabía y no se podía hablar de esto básicamente en Estados Unidos, hablemos de Estados Unidos, porque la FDA regulaba y no dejaba que se hiciera ni investigación ni mucho menos tratamiento en pacientes. Solamente era aceptado en un caso, que es tratamientos de leucemia, ¿sí? Que eso es el primer tratamiento y la base de todos los tratamientos regenerativos viene a partir de los tratamientos de células madre, que es aspirados medulares aplicados a leucemia. Que viene siendo bone marrow, el bone marrow cancer, que es leucemia. Que es leucemia, así es. ¿En qué se diferencia la célula madre específicamente en el fémur o el bone marrow? ¿Se diferencia esa célula a las demás que se permite en este caso o solamente atender la leucemia? ¿Y por qué no los otros temas? Ok, no, el tema era más un tema de investigación, era un tema de saber hacia dónde vamos, ¿sí? Porque se identificó perfectamente que la leucemia, el cáncer sanguíneo, llamémoslo así, no es directamente el cáncer de la médula ósea del bone marrow,
Que es otra enfermedad. Es otra enfermedad, Exacto. es otro cuento. Eso se llama, bueno, eso es tema de otro programa completo. Abrimos una puerta. Exactamente. Sí. Entonces, lo que sucedía y a lo que veníamos era que estas celebridades como Christopher Reeve y Michael J. Fox abrieron la puerta de una manera gigantesca, porque ellos mismos dijeron, a mí nadie me puede quitar mi derecho de tratar mi enfermedad, ¿sí? Con mis células. Y eso fue lo que ellos empezaron a hacer. Resulta que en Colombia tenemos también un personaje que es el profesor Montoya, un entrenador de fútbol, el cual sufrió, le dieron un disparo en un atraco. Él fue campeón de la Copa Libertadores, quedó cuadraplégico, un nivel muy alto. Sí. Nivel muy alto significa C3, que no es compatible con la vida. ¿Sí? Para que él pudiera vivir, lo estaban administrando oxígeno a través de un pulmón mecánico. Con células madre. Así de grave. Así de grave. Entonces él no podía hacer nada. Sí. Con células madre se logró un avance grandísimo, y es que él respire. Es decir, lo pudieron sacar del respirador mecánico y él respira y habla. Y eso es gracias a las células madre. Es gracias a que es lo mismo que le sucedió a Christopher Reeve. Christopher Reeve se cayó de un caballo, pero la lesión fue igualita. Sí. La médula espinal se seccionó. ¿Sí? Y a partir de eso es que viene el gran boom de investigación, porque la FDA ya empieza a decir, esto sí funciona. Y los investigadores... Y aparte de la publicidad que se le estaba dando al tema, ¿no? Por supuesto. Claro. Y los investigadores dicen, esto tiene que servir para muchas otras cosas más. Y se empiezan todos los trabajos, absolutamente todos, y en todo el mundo. ¿Sí? Los coreanos lo hacen muy bien. En España, a nivel de Europa, en España, en Barcelona, hay unos centros de medicina regenerativa espectaculares. Y en Colombia, nosotros somos pioneros para toda América Latina y el Caribe. Y la región, exacto. Exactamente. La región Hispanoamérica, podemos hablar. Sí, aquí. Podemos hablar que sí, porque Brasil es un continente aparte, exacto. Llamémoslo así. Y ellos tienen también unos centros muy buenos de medicina regenerativa. Sí. Así es. Yo estaba viendo, por cierto, en el brochure que tienes aquí, de lo que se llama turismo médico, medical tourism. ¿Cómo está Bogotá, o en este caso Colombia, atrayendo pues pacientes para lo que es el stem cell medicine, la medicina regenerativa? La forma como lo estamos atrayendo es así, ¿sí? A través de la información. Claro. En Colombia, solamente en Bogotá, por cierto, yo soy el único que lo está haciendo. ¿Sí? Cuando yo hice todo mi entrenamiento de ortopedia, hice todo mi entrenamiento en medicina regenerativa y en células madre, yo dije, Bogotá es el sitio perfecto, porque ahí somos la puerta de entrada, ¿sí? Para todas las regiones de América Latina. Sí, sobre todo si vemos el Dorado y las conexiones aéreas. Exactamente, pasa por increíble. Ahí todo el mundo. Exacto. ¿Sí? Tenemos muy buenos hoteles, tenemos una propuesta gastronómica espectacular, tenemos sitios que visitar. Modestia aparte, tratamos muy bien al turista, a la gente le gusta regresar a Bogotá, ¿sí? A pesar de que tenemos un clima frío, pero las personas de Aruba dicen que les encanta el clima de allá. ¿Sí? Es un clima seco, que no es un clima tan caluroso como el de acá, pero es perfecto cuando uno está haciendo un tratamiento. Entonces, Bogotá se está convirtiendo en un referente a nivel Latinoamérica para turismo médico. Para de stem cell. Y de stem cells, por supuesto. De medicina regenerativa. Así es, así es. Viniendo más, claro, de hacerte la pregunta científica, vamos a perder una gran parte de la audiencia. Pero dámelo for dummies. ¿Cómo podemos entender lo que es la ciencia del stem cell para que podamos entenderlo de una manera fácil? Dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Claro, el profesor Montoya, en este caso, fue tratado con células madres, sí, y se pudo regenerar una condición cuando estabas conectado a un respirador mecánico. Así es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede en ese injury, en ese golpe? Lesión. Exacto. Cuando se aplican células madre, volvamos un poquito, ¿qué es una célula madre? Una célula madre es una célula
totalmente indiferenciada que está dormida, pero está expectante para trabajar en el sitio donde se necesite. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tomar las células del mismo paciente, llevarlas a un laboratorio para que estas células sean activadas a través de mecanismos enzimáticos y unos láseres especiales, esa célula queda despierta. ¿De acuerdo? Cuando la aplicaron en el sitio de la columna, dentro, en la médula espinal, lo que sucede es que empiezan a trabajar como pequeñas hormigas obreras y reconstruyen. ¿De acuerdo? Entonces, generar, para que él pudiera volver a respirar, significa que la regeneración de la médula tuvo que haber sido un tanto así. ¿Sí? Wow. Es mucho. De C3 a C5, C6 más o menos, que eso es un espacio importante, por lo menos 3 centímetros. Es decir, Va eliminando la célula averiada y se va reemplazando con la célula nueva. la va reemplazando por una célula activa biológicamente adecuada. ¿Sí? Y eso no solamente para este caso. Existen muchísimas patologías en las cuales se puede llegar a hacer tratamientos. ¿Cómo se activa la célula madre para atender la necesidad específica del C3 al C6? De acuerdo. De la cervical. De la cervical, sí. Hablemos del tema neurológico en este momento. Afortunadamente, nuestros predecesores, ya llevamos 50 años de médicos y científicos trabajando en laboratorio. ¿Sí? Lo que ellos hacen es que toman nuestras propias enzimas. ¿Sí? Entonces dicen, a ver, si nosotros tenemos acá un daño neurológico, ¿cuál ha de ser la enzima que produce un mejoramiento neurológico? Y eso lo han estudiado. Entonces dicen, tomemos la mielina, pongámosle mielina a estas células madre. ¡Wow! La célula madre responde a la mielina y empieza a producir redes neurológicas. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay un daño en un músculo? Tomemos entonces no la mielina, sino que tomemos miosina. Sacamos miosina, todos estos son compuestos que se hacen a nivel laboratorio. Colocamos la miosina y, oh sorpresa, regenera músculo. Y si fuera de eso le colocamos unos láser de alta frecuencia, los láseres de alta frecuencia lo que hacen es reclutar más células madre y de alguna manera esas células madre se ponen mucho más activas. ¿Sí? Entonces empieza un gran movimiento celular en ese nivel y trabaja. Por supuesto, esto no es infinito. Claro. Sí, eso no es infinito. Pero hay daños que no se van a poder regresar. Que no se van a poder mejorar. ¿Qué tiempo tuvo de tratamiento el profesor Montoya en este proceso de la medicina regenerativa? Si mal no recuerdo, fueron 2 años. Okay. Fueron 2 años. Porque es bastante corto realmente. En realidad sí, para ver una mejoría tan importante es bastante corto. Para poder despegarse de un respirador mecánico. Así es. En 2 años. Eso pues tiene un poco de vida, digámoslo así. Es que no es solamente, cuando nosotros hacemos los tratamientos a los pacientes, no solamente estamos mejorando la condición y calidad de vida del paciente, sino todo su entorno. Exacto. La pobre esposa de un paciente que está postrado, ¿sí? La pobre esposa o los hijos. Yo tengo muchos casos de los hijos que vienen a decir, gracias, infinitas gracias, porque es que mi papá ya puede levantarse de la cama e ir al baño. Una cosa tan sencilla. Es una cosa tan sencilla. Sí. Mire, tengo un caso muy interesante y muy lindo que me llegó al corazón, porque la hija de esta persona, una persona mayor, con un Parkinson, con una artrosis, me llamó al cabo de 2 meses, ¿sí? Y me dice, doctor, gracias, yo ya puedo dormir. Una mujer joven, 30 años, yo ya puedo dormir. Tenía que levantar a mi papá 2 y 3 veces por la noche y llevarlo al baño. Él se está levantando una vez y va solo y yo puedo dormir toda la noche. Entonces no es solamente mejorar al paciente, es mejorar todo un entorno de calidad de vida. Wow, tremendo. Yo creo que de esta manera todos estamos entendiendo de lo que es la medicina regenerativa. Non se vai largo con le prime parti di programma, onde Dr. Carlos Guerrero explica riba aspecto assim sencillo. Nós está stop di hasi e solamente dor di cominciar hasi coisa tão sencillo de novo com verdade nossa família
guardo aliviar. Me que acordavo arriba su brochure, se você ler mais de lo que está medicina regenerativo, vou vai su website www.stemwell.co. Me pedi master para nós poner aí a pantalla. Essa aqui está su website. E vou ler essa mais arriba tema interessante aqui para nós está placer grande de nós poder Dr. Carlos Guerrero, está ortopedista, graduado de Buenos Aires, e toda su experiencia de medicina regenerativa, ela estudia essa aqui na América, está practicando su profesión en Bogotá y prácticamente pionero de lo que está Hispanoamérica, lo que está región de Sudamérica y Caribe. Bogotá, si algún día vos mester, y no se espero que no, de llega a medicina regenerativa, vos por contacto lo que está www.stemwell.co. Pues viendo la aplicación de la medicina y realmente cómo el paciente logra volver a hacer cosas tan pequeñas y que nosotros lo damos como que no valoramos. Así es. El caminar, el poder moverse, el poder sentarse, el poder hablar, hasta el momento que uno lo pierde y saber qué tan importante es esto. Muy impresionante lo de la joven de... ¿Cuántos años dijiste que tenía? Ella no tenía más de 30 años. Y tenía que pararse 2 veces en la noche y llevar a su papá al baño. Wow, tremendo. ¿Qué otros casos? En este caso vemos pues que la medicina regenerativa, si tenemos que considerarla o darle un porcentaje de desarrollo, claro, sabemos que tiene 70 años y quizás dure otros 70 años en llegar a ser algo mucho más potente de lo que es. De una escala de 1 al 10, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos... Sí, porque a futuro uno se sorprende en todo, ¿no? Uno, si lo comparemos con la tecnología, con los celulares, uno dice, pues, ¿qué más se pueden inventar? Mentira, se siguen inventando y siguen desarrollando cosas. Asómbrame. Exactamente. Lo mismo va a suceder con la medicina regenerativa. Sí. Estoy absolutamente seguro. Y existimos personas comprometidas en eso, en poder llevar la medicina regenerativa a lo que se merece. Porque esto estuvo muy dormido durante mucho tiempo, por muchos intereses, porque nosotros, los médicos, no creíamos que esto fuera verdad. Esto es como una fantasía en la cual, ¿cómo así que mi cuerpo se cura a mí mismo? Yo como que no creo, eso era lo que decíamos en el pasado. Poco a poco nos hemos dado cuenta que es verdad. ¿Sabes? Solamente para dar un ejemplo, lo doy y me regreso al tema, que es la inteligencia artificial. Estamos viendo que está negado por todos los países. El Canadá tomó lo que es la inteligencia artificial y lo ha desarrollado también desde los 1945. Y hoy se está convirtiendo en algoritmos que va haciendo mediciones donde carros conducen solos y para de contar lo que puede ser. En el caso de la medicina, ¿qué sientes tú que ha sido el freno a la ciencia esa en particular? Yo soy gran crítico de los grandes laboratorios porque cuando no le es negocio para ellos, entonces no sirve. Sí. Mira, yo te tengo un dato. No vayas a criticar tú. No. Te tengo un dato a nivel dinero. ¿Sí? En Estados Unidos, en el año 2012, todo lo que significa manejo de artrosis, estamos hablando de prótesis, de medicamentos, de complicaciones con cirugías, de honorarios, de incapacidades que tienen que pagar a sus empleados, los empleadores, todo eso significó 62 billones de dólares. Wow. Eso es una empresa gigantesca, ¿sí? En mi país, vamos a hablar que una cirugía de trasplante de rodilla puede costar 30 millones de pesos, que pueden llegar a ser, no sé, $12,000.
eso le interesa a la industria que produce las prótesis que se siga generando. Mientras que un tratamiento con stem cells puede costar la cuarta parte. No le produce incapacidad, no le produce dolor, puede tener mejor resultado que el resultado de la cirugía. Eso es lo que lo ha frenado. Hay muchos intereses de la Big Pharma, ¿sí? Para que esto que no es negocio, que prácticamente no es negocio. Exacto. Y quizás va a interrumpir el suministro de medicina paliativa al cual tú vas a esclavizarte por el resto de tus días. Sí, si uno se pusiera a hablar sobre lo que es la Big Pharma y con especialidades que no es la mía y no me quiero meter a fondo. Es que nos vamos a meter duro en esto si seguimos. Claro, pero el tema de los medicamentos oncológicos. Claro. O sea, uno lee en los últimos papers donde oncólogos están diciendo, ojo, estas quimioterapias tal vez no son tan efectivas y existen medicamentos naturales como el ascorbato de sodio, como la vitamina C, como los antioxidantes, que pueden de alguna manera reemplazar eso. Y cosas sencillas. Wow, exacto. Es que cuando notamos cómo las bisabuelas curaban a la gente y fuimos desaprendiendo, tal igual, fuimos desaprendiendo sistemas que funcionaron con cosas sencillas. Así es. Es muy interesante esto, pero así es un tema muy largo. Pero sigamos con el tema, fíjate, no lo quise abrir, pero vemos como te pero dije, sale, hay para un programa de completo. Así es. Pero no podemos catalogarlo, pero háblanos de todas maneras. Bogotá está siendo pionero, ustedes son pioneros de la medicina regenerativa en este momento. ¿Qué es el factor de atención que existe? Porque yo me imagino que ustedes no lo van a estar recomendando. Al fin y al cabo, el Big Pharma se encarga de que no lo recomienden a ese tratamiento, porque al fin y al cabo lo vas a quitar no quiero ni nombrar las medicinas, pero vas a quitarlo del consumo masivo de los años que le quedan. Claro que es. Entonces todavía se está peleando esta posición de llegar a una concientización. Este programa definitivamente, todos los televidentes que tenemos van a tener una óptica diferente de lo que puede ser la medicina regenerativa. Por supuesto. Lo que nosotros hicimos en Colombia, esto ha sido un proceso. Primero, llevamos más de 5 años generando las condiciones adecuadas para poder practicar los tratamientos con células madre, y segundo, con muchísimas críticas en un principio. Yo, como bien lo has dicho, soy cirujano ortopedista, artroscopista, cirujano de rodilla, que hacía lo que naturalmente hacemos todos los cirujanos, operar. Exacto. Operar, eso era lo que yo sabía. Por circunstancias de la vida, yo me pongo a pensar, ¿qué le puedo ofrecer a los pacientes y a la vida para dejar un legado también en el cual dejemos algo de verdad, un precedente, que de verdad nos curemos, sin que sea un bla bla bla, como decimos en Colombia? Y me senté a la tarea de estudiar, de investigar y generar un equipo. Entonces en Bogotá nosotros tenemos una clínica que es la única clínica especializada para el manejo de enfermedades, el nombre es feo, degenerativas, pero son la artrosis, la diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades dolorosas crónicas, en la cual tenemos todo un equipo. Entonces tenemos los fisioterapeutas, tenemos todo el personal que acompaña a los pacientes, que es muy, muy importante. El paciente tiene que sentirse feliz cuando está buscando este tratamiento, de ahí el nombre nuestro, Stem Well, bienestar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos brindar a los pacientes. Somos los únicos que tenemos unas salas especiales, ¿sí? Que son unas salas de cirugía, pero son especiales para hacer los tratamientos de los pacientes de medicina regenerativa y la toma de sus muestras con absolutamente toda la seguridad. ¿Y cómo ha sido el llegar a eso? ¿Y por qué hemos llegado allá? Simplemente por los pacientes. Yo te quiero hacer esta pregunta, Carlos. Esta es una pregunta que vemos que funciona en otras áreas y quiero hacerte esa pregunta en esta área. Muchas veces la condición optimista del paciente, siendo optimista, uno puede colaborar en que las cosas funcionen mejor o vayan más rápido que lo normal. En este caso, ¿también es así? Sí.
yo estoy absolutamente seguro, un paciente que se siente bien atendido, ¿sí?, empieza a mirar su patología desde otro punto de vista. Y no solamente sentirse bien atendido, es que nosotros tenemos un esquema en el cual triangulamos todo, ¿sí? Tenemos que trabajar los problemas del cuerpo, del alma y del espíritu. Exacto. O sea, nuestra consulta, tú llegas a Bogotá a hacer una consulta con nosotros y no es una consulta de 10 minutos en la cual te decimos, toma paracetamol, Sí, no. toma diclofenaco, ponte pañitos de agua caliente y te vas. No, vamos más allá. Es un paciente en el cual le damos toda la confianza. Nos volvemos casi que unos consejeros, ¿sí? Porque el paciente que confía en nosotros... Es parte del tratamiento. Por supuesto. Sí. Eso genera endorfinas. Cuando tú haces empatía con una persona, te sientes bien. Sientes que hay algo y que te hace volver. Eso se llama generación de endorfinas endógenas. Eso está demostrado que genera disminución de la percepción del dolor. Es como cuando las personas hacen meditación, oración, llámalo como tú lo quieras llamar, esas personas tienen el umbral del dolor mucho más resistente que otros y le duelen menos todos los eventos. Interesante, muy interesante. Absolutamente. Bueno, ¿qué cantidad de pacientes están tratando en estos momentos en Bogotá? En Bogotá, nuestra clínica tiene una capacidad para pacientes de medicina regenerativa. Tengo que decir un poco, el tratamiento dura 10 días, ¿sí? Entonces nosotros no queremos saturar la clínica con pacientes, porque empezamos a masificar y eso no es bueno. Ahí no podemos tener una atención personalizada. Sí. Entonces, por semana estamos tratando 6 a 7 pacientes, ¿sí? Estos 7 pacientes van haciendo su protocolo hay una preparación, la fase 1, que es con medicina ortomolecular, en la cual preparamos las células. Además, hacemos unos protocolos con láser, con ondas de choque, que son ondas de sonido y alta frecuencia en los sitios de dolor, y lo preparamos. Hacemos la toma de las células madre, la transferencia, la preparamos en el laboratorio, la inyectamos nuevamente en los lugares a inyectar y posteriormente empezamos con el manejo de rehabilitación y con unos compuestos que se llaman citoquinas. Este proceso que tú acabas de explicar, lo que es la aplicación de la ciencia ortomolecular, ¿sería la más importante de todas? Todo es importante. Todo lo que hemos nombrado es importante. Porque sabemos que ortomolecular también es tratado para el cáncer, sobre todo para enfermedades ya terminales donde ya no hay esperanza. Y ese es el camino a seguir. Fíjate la percepción, y esa es la percepción que todos tenemos de la medicina ortomolecular. Pero resulta que si nosotros nos vamos hacia atrás con la medicina ortomolecular puede ser utilizada para prevenir el cáncer, no para tratarlo. ¿Sí? Y eso hace parte de la medicina regenerativa, anti-aging, anti-envejecimiento. ¿Sí? Si tú empiezas con medicina ortomolecular, con antioxidantes, muy seguramente la posibilidad de que te dé cáncer va a ser menor que el que no. No te estoy diciendo que sea cero, porque depende de miles de factores ambientales, genéticos, etcétera, el que se genere una enfermedad de estas. Pero la medicina ortomolecular no es que sea la más importante, es una parte importante, ¿sí? Porque nos hace la preparación de las células, tan importante como en el momento en que la tomamos las células, bien sea de la grasa, se puede sacar de la grasa abdominal o se puede sacar del bone marrow también, y eso lo llevamos al laboratorio. Perfecto. Todo es importante. Perfecto. Então, Ana Cas, nós estamos esperando de você estar conosco, nós estamos compreendendo o que está stem cell research, o que está medicina regenerativa, e maneira Dr. Carlos Guerrero está explicando, e está provando para ter de uma maneira fácil para nós por compreender arriba o que está é ciência aqui que tem 70 anos acaba, pero onde que tem logro importante e já aguardo realizar coisa que nós vai tratar diferente tipo de maleza que por agora tratar com stem cell research of de caso aqui medicina regenerativa. Tudo isso e mais. Ora nós vamos. Não vai. Nós seguimos pues com o tema interessante que nós está tratando no momento aqui de lo que está medicina regenerativa. Nós entrevista com o Dr. Carlos Guerrero, ortopedista,
graduada en Buenos Aires e tur su conhecimento de medicina regenerativa está agora estudar na América. Bogotá está pioneiro na Bogotá para o que está medicina regenerativa e praticamente está pioneiro para o que está Hispanoamérica, Suramérica e Caribe, para o que está ciência aqui. Então, é importante para você tomar nota quatro áreas em específico que porra em tratamento e quizás nós está compreendendo que viajar na Aruba nós está limitado, nós não quer criticar a CDV, nós tem sistema, seguro social que está dando humano, que está realmente dando apoio em área de necessidade, mas já está que não está medicina não mais especializada para o que está minha decisão personal, se me que vai buscar uma diferente alternativa. Esse é o propósito do programa, não somente PC, mas também para educar o que está stem cells. Esta uma ciência que tem 70 anos acaba e que esto vai, está de progresso, está de progresso contínuo, virando cada dia melhor. Nós podemos escutar de casos de gênero que aduna na vida. De caso aqui Christopher Reeve, conhecido como Superman, a invertir toda sua fortuna em lo que estava stem cell research e a ver danke na a diferentes outros artistas, Big Pharma, a decidir pues de dar a atenção necessária que agora nós podemos conhecer o que está medicina regenerativa. Enfim, nós estamos back na lo que está el tema y volvemos al español. Carlos, espero que ya debes estar entendiendo un poquito de papiamento, algo de holandés también. ¿Tú sabías que el idioma que se va a hablar en el cielo es el papiamento, sabes? No, no lo sabía. Bueno, papiamento significa hablar. Sí. Entonces, seguramente se va a estar hablando allá y va a estar el papiamento. Hay que aprenderlo. Entonces hay que aprenderlo. Vemos que hay muchas enfermedades que son enfermedades crónicas, donde la medicina regenerativa puede ser una opción. Sé de un caso específico de un paciente que está siendo tratado por dolor, en este caso un dolor que es generado en la columna vertebral, donde se le fue introducido un alambre, no sé, tendrá otro nombre. Una barra puede ser. Una barra, sí. Y con una batería que va, sí. En este caso, sí, pero sí, es un tratamiento muy aparte para lo que es el dolor. Sí. Para un caso similar de esa, claro, esto es muy rare, ¿no? Esto es bastante extraño. Si lo comparamos por artritis, si lo comparamos con artrosis, si lo comparamos con diabetes y enfermedades de autoinmuna, vemos con un dolor fuerte producido por la columna vertebral es algo aparte. Háblanos un poquito de esto. ¿Cómo funciona eso y cómo puede funcionar? Bueno, tenemos que ir otra vez a Christopher Reeve. Sí, igual. Digamos que por mi especialidad de ortopedia, ¿sí? Mi mayor campo de acción siempre ha sido el dolor. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, yo manejo mucho dolor a nivel de columna. Como la rodilla puede ser muy dolorosa. La rodilla es absolutamente discapacitante. ¿Sí? Conozco además acá muchos pacientes de acá que tienen la rodilla muy gastada por diferentes cosas, o sea, el trabajo, el peso. En Aruba hay mucho sobrepeso, ¿sí? Y eso desgasta completamente la rodilla. Eso se llama artrosis. ¿Sí? Que es bien diferente a lo que puede llegar a ser una artritis, ¿sí? Tú puedes tener una artrosis severísima de la rodilla, ¿sí? Y algo muy leve en el resto del cuerpo. La artritis sí te ataca todo el cuerpo y todas las articulaciones. En este caso, los tratamientos de Big Pharma serían inyecciones, no sé cómo se llama el producto que es inyectado, pero es como un relleno, si lo podemos llamar así. Sí, digamos que ahí hay unos ácidos, ¿sí? Que es una especie de aceites que lubrican la articulación, pero no nos ayudan a regenerar. No. La clave está en regenerar. Esto es pañito caliente, esto es un pañito caliente.
Además, yo utilicé eso. Todos los ortopedistas, yo creo que hemos Exacto. pasado por eso, ¿sí? Alivia. Eso se llama viscosuplementar una articulación. Entonces tú la pones, pero dejas de ponerla, como en mi caso, hasta que se te presentan complicaciones. Son elementos extraños a tu cuerpo, son elementos que son producidos de una manera industrial, que es casi un aceite, como te decía, sí, tiene una viscosidad muy grande, viscosuplementación. Y algunos de esos pacientes terminaban con más dolor que antes del tratamiento. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar una reacción del cuerpo. Es una sustancia extraña. Está ese riesgo entonces. Absolutamente. Y esta pregunta va directamente como ortopedista. Así es. No siempre el tratamiento de, no sé cómo llamarlo otra vez. Viscosuplementario. Sí. Pero no se pueden escoger los médicos unos nombres más sencillos, Carlos. No, eso es como la letra del médico. La letra del médico siempre tiene que ser difícil de leer. Sí. Pero entonces existe ese riesgo que puede ser lo contrario. En vez de traer alivio, va a traer mucho dolor. Lo contrario. Yo tengo que ser claro y sincero. Sí. Yo tuve que operar pacientes que estaba tratando de evitarles una cirugía, colocándole estos una filtración, compuestos, sí. exactamente. ¿Por qué? Porque producieron una reacción grandísima, una sinovitis. Y tocó operarlo de urgencias, además. Tocó abrir, sacar. Sí, con artroscopia. Eso sí, digamos, en este momento la tecnología nos da para no tener que abrir la articulación. Lo hacemos a través de mecanismos artroscópicos, con una lente y lo limpiamos, pero igual es una cirugía. Sí, es claro, una cirugía siempre es. Ahora, la medicina regenerativa viene a cambiar tu óptica de lo que es ser ortopedista. Ahora tú tienes una alternativa más para no solamente, claro, una operación de rodilla, podemos llamarla que es completamente mecánica y produce un reparo inmediato, podemos decir. ¿O no? Yo he visto personas que no podían con su rodilla y después de una operación, después de un par de meses, están nuevos. No. Tengo que explicar esto y por qué es no tan categórico. Correcto. Lo primero, después de yo haber estado metido en el campo ortopédico solamente y ahora estar mirándolo con la óptica de la medicina regenerativa, te puedo decir que más del 50% de los pacientes que nosotros operamos no era necesario haberlos operado porque se iban a curar casi que solos. Nosotros sobrediagnosticamos a esos pacientes. Ahora bien, supongamos, tienes una lesión del menisco y el cartílago porque estabas, no sé, haciendo deporte, trotando, te caíste en la playa, qué sé yo, y se te rompió el menisco. Ese paciente, en el momento, sí se va a notar una mejoría, ¿de acuerdo? Porque se va a reconstruir el menisco. Pero si tú tienes este paciente acá y le haces un seguimiento a 10 años, esa rodilla tuvo un daño irreparable. ¿Por qué? Porque se lesionó el cartílago y el cartílago tiene una característica y es que no se regenera. Es el único tejido en el cuerpo al cual no le llega sangre. Correcto. Se nutre a partir del líquido que está dentro de la articulación. El líquido sinovial te lo va nutriendo, ¿sí? De afuera hacia adentro, a diferencia de todos los tejidos que se nutren con sangre de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, no es tan cierto. Sí, en el momento se recuperaron los síntomas, pero biológicamente tendríamos que haber hecho algo inmediatamente después de la cirugía para evitar en 10 años una cirugía más grande, porque no estoy diciendo que la cirugía dañó la rodilla, lo que lo dañó fue el trauma. Exacto. ¿Sí? El trauma dañó esa rodilla, pero sí tendríamos que haber hecho algo en ese momento, que eso es lo que yo hago cuando tengo que operar. No hay paciente mío que yo opere que no salga con un tratamiento regenerativo, porque sé y conozco todas las estadísticas a nivel mundial en los principales journals de ortopedia que demuestran que después de una cirugía, de un trauma en una rodilla, tú vas a desarrollar artrosis en por lo menos 10 a 15 años. Sí, eso es inevitable. Es inevitable. Ahora, tratando del ángulo de la medicina regenerativa, ahí cambia todo el panorama. Absolutamente. Ahora prácticamente estamos hablando de regenerar. ¿Cómo se regeneraría? ¿Puede regenerar el cartílago? ¿Tiene la capacidad de regenerarlo? El cartílago solo no se regenera. Sí.
la única manera en este momento es con células madre. Lo único que ha demostrado. Es la pregunta, si es. Sí, por supuesto. Y la respuesta es esa. La única forma de regenerar cartílago en este momento es con células madre. ¿Cómo se evidencia eso? Hay estudios grandes, ¿sí?, en los cuales el paciente simplemente se mira la articulación con una artroscopia y se ve que hay un daño muy grande a nivel del cartílago. No se le hace nada, no se quita el cartílago, no se hace absolutamente nada, simplemente se mira. Se inyectan las células madre dentro de la articulación, a los 6 meses volvemos y lo miramos y, oh sorpresa, cartílago regenerado. Wow. ¿Sí? Por supuesto con casos control en los cuales no se les aplicó eso o se les aplicaron otras sustancias, en esos no se regenera de ninguna manera. Entonces, es algo que tenemos hoy, en este momento. O sea, estamos viviendo la medicina del futuro, ya la tenemos en nuestras manos. Exacto. Como decíamos hace un momento, falta muchísimo por investigar y por saber sí. Muchas personas y muchos colegas dicen, es que eso está en fase de investigación. Tienen razón en parte. Tienen razón en parte en decir que está en fase de investigación. Pero es que no podemos esperar otros 70 años. Pero hay una parte que ya está funcionando. Hay una parte que ya se está solucionando. Exactamente. Venimos ahora, por ejemplo, a la diabetes. El decir diabetes en Aruba es como decir gripe. Tengo gripe. Ahora, vemos que, por ejemplo, el Seguro Social de España está permitiendo lo que es una intervención bariátrica donde se hace una operación del estómago, creando del estómago un tubo, no solamente para quitarle el peso al paciente, pero automáticamente quitando enfermedades crónicas como la presión arterial y la diabetes. No sabemos si el trauma que sigue, haberse sacado el estómago, va a ser peor que el remedio, pero ¿cómo funcionaría en este caso la medicina regenerativa? Bien, dentro de esas cirugías que se hace la manga gástrica, es lo que se está haciendo en Colombia, se hace, y tengo un grupo cercano de cirujanos bariátricos que lo hacen. En esos mismos pacientes se le está aplicando células madre directamente en el páncreas. En este momento. En ese mismo momento de la cirugía, a esos pacientes se les está haciendo. Ya hay unos estudios a nivel mundial que están diciendo que ese es el tratamiento definitivo para la diabetes. Ok, pero no hay que llegar allá. ¿Sí? Porque hay muchísimo paciente que no es obeso, que es diabético. ¿Y qué hacemos con esos pacientes? Exacto. ¿Sí? No le puedo intervenir bariátricamente. No, porque lo desaparecemos. Un paciente de 50 kilos, ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos desaparecer. ¿Cómo funciona en este caso? En este caso es un procedimiento un poco más complejo, ¿sí?, a nivel de procedimiento, porque si bien la forma como lo aislamos es igual, lo llevamos al mismo laboratorio y ya no le colocamos lo que hablábamos en un momento, las enzimas para la parte submuscular, no, sino para la parte de páncreas. Pero la aplicación sí tiene que ser un poco más diferente y eso lo tenemos que hacer con la ayuda de radiólogos intervencionistas. ¿Sí? Es decir, lo que de pronto todo el mundo conoce es cuando te hacen un stent en el corazón. ¿Sí? Entonces eso se llama una arteriografía coronaria. ¿Sí? Es lo mismo, pero en el páncreas. Y lo que vamos a hacer ahí es que cuando ya tenemos la arteria mesentérica inferior identificada, le aplicamos las células madre. Los resultados que se han visto son muy buenos en estos pacientes. ¿Qué porcentaje de cura tenemos con la diabetes? Con estos pacientes, fíjate que no podemos hablar de cura. ¿Sí? Pero por lo menos aliviar. Exacto. Estamos aliviando un paciente que estaba condenado a tener unas complicaciones severísimas. Tengo un caso muy complicado de un paciente de acá de Aruba, al cual afortunadamente lo hemos podido ayudar. No le hemos podido hacer las células madre porque llegó muy descompensado a Colombia. Lo vimos, lo estamos compensando, ¿sí?, para poder hacer en un futuro el procedimiento de células madre. Pero eso es lo que busca el procedimiento con células madre, que tu paciente diabético no se quede ciego, que no pierda el riñón y que no empiece a tener infartos cardíacos. ¿Sí? Va a tener que seguir calidad de vida, en este caso, mejoría de calidad de vida. Esto es calidad de vida. Va a tener que seguir utilizando la insulina, muy seguramente, sí. Fíjate que este paciente, voy a atreverme a decir el nombre porque lo quiero muchísimo y sé que no se va a molestar, Eugene. Eugene
ya tiene una ganancia, y es que cuando fue a Bogotá, tú sabes que todos los días los pacientes tienen que pincharse. Claro. Ya no. Ya no. Ok, wow. Él ya se vino con un aparato, el cual solamente le pasa un escáner y no tiene que volver a pincharse todos los días. Ya le dimos algo de calidad de vida a este hombre. ¿Sí? Entonces, eso es. Prácticamente tenemos 1.5 minutos, tenemos artritis, podemos tener muchos televidentes con enfermedad de artritis. ¿Cómo se va a tratar con la medicina regenerativa, la artritis y un poquito de la artrosis? La artritis es una enfermedad autoinmune. Lo que hacen las células madre es escanear tu sistema inmune. Por supuesto, no son solamente las células madre. Acuérdate que hablamos de medicina ortomolecular, hablamos de unos compuestos de citoquinas y de inmunomoduladores diferentes a lo que es la quimioterapia de la Big Pharma. Con eso vamos a empezar a tratar la artritis y vamos a frenar el proceso. Lo que ya está dañado en la artritis difícilmente lo vamos a poder volver a construir, pero vamos a frenar el proceso degenerativo se va a parar. Ahí está, quieto. ¿Van a calmar los dolores? Sí. ¿Va a tener mejor calidad de vida? Sí. ¿Las deformidades se van a volver, los deditos los va a volver a tener derechos? No, de ninguna manera. Pero la calidad de vida va a sí, mejorar. va a ser impresionante. Y lo mismo lo hacemos con la artrosis. El paciente que, ese sí, que no podía caminar, el que le habían dicho que tiene que hacerse un trasplante de rodilla. Hacemos un tratamiento en Bogotá de 10 días de células madre en stem well y regresan acá. Lo dicen y van más pacientes a Colombia. Cada día estamos teniendo, por fortuna, más. Eso habla muy bien de los tratamientos con escamizado. Carlos, Rafael, muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Por haber compartido y te dejamos una invitación abierta para un programa a futuro cercano y poder ampliar un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Estaremos acá. A tu están acá, nos espera de pora informavo, nos pora educarnos más de lo que está Stem Cell Research y lo que medicina regenerativa está haciendo acaba. Tiene un camino ainda bacana, pero manera nos por atender para lo que está diabetes, para lo que está artritis, malestar de autoinmune, tratamento de dolor, hobby importante. Hobby gente está bebe píldoras de dolor continuamente, todo día. Aquí nanan quizás medicina regenerativa portar una opción hobby válido para vos. Danke para mira y danke para escucha, invitando para otro programa de Al Caso de otra oportunidad, de otro viaje. Yo sí.